En el huerto del Edén, Adán y Eva, nuestros primeros padres, vivían en una plenitud. No les faltaba nada. No existía allí ni la enfermedad ni la pobreza. Pero cuando Adán desobedeció, Dios lanzó una maldición sobre la tierra como consecuencia de este pecado. En Génesis 3, 17, 19 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Desde ese entonces la tierra entró en maldición. La tierra había sido diseñada para producir fruto abundante, pero dice claramente, maldita será la tierra, espinos y cardos te producirá. La tierra entonces está bajo maldición, espinos y cardos es lo que produce, y con el sudor de tu frente podrás conseguir el sustento. En otras palabras, te toca sudarla para comer, y esa lo vives tú y lo vivo yo. Entonces, afortunadamente, escúchelo bien, con el derramamiento de la sangre por medio de la corona de espinos se rompe la maldición de la pobreza. Los espinos son símbolo de la maldición de la pobreza. Mateo 27, 29 dice, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve, rey de los judíos. El símbolo de la pobreza fue colocado en la frente de Jesús. Una corona de espinos, una corona tejida en espinos, los espinos que la maldición dijo, la tierra te producirá los espinos. Entonces, cuando se colocó esta maldición sobre la tierra, Dios ya tenía planeada una redención, de un rompimiento de esta maldición solo para aquellos, escuche, solo para aquellos que realmente la quieran recibir. Entonces, fuimos maldecidos con la pobreza por medio del sudor de la frente de Adán, pero somos redimidos de la maldición de la pobreza por la sangre de la frente de Jesús. Lo que Satanás planeó para mal, Satanás planeó escarnecer, burlarse de Jesús, pero Dios lo convirtió en bien. En Génesis 50, 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Lo que Satanás proclamó como un escarnio para Jesús, Dios lo convirtió en una bendición. Por el poder de su sangre se rompe la maldición. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces dice, se hizo pobre. Se hizo quiere decir que era rico, y lo dice claramente, siendo rico, se hizo pobre para que con su pobreza tú fueras enriquecido.
Jesús nunca jamás fue pobre. Jesús en su gloria vivía en calles de oro, caminaba por caminos de piedras preciosas. Las puertas de la Nueva Jerusalén son gemas, son joyas. Pero nació en un pesebre y esto se ha asociado con que era tan pobrecito que fue a nacer en un pesebre. No. José y María estaban buscando alojamiento. Lo que pasó allí fue que no encontraron, no lo quisieron recibir, como pasa hoy en día. La gente no quiere albergar a Jesús. No quieren comprometerse alojando a Jesús en sus corazones. Entonces, nadie lo quiso recibir en aquel tiempo. Por esa razón fue a nacer en un pesebre. Entonces, la religión tradicional nos ha dañado, enseñó mal este concepto, ¿sí? Que para agradar a Dios hay que ser pobre. Eso es falso, totalmente falso. Hay que hacer votos de pobreza para agradar a Dios. Falso. La pobreza es esclavitud, es maldición, es un diseño de Satanás. Obviamente, Satanás siempre querrá que vivas en pobreza, que no tengas una vida digna, que no tengas lo suficiente para cumplir tus necesidades. En San Juan 10:10 la palabra dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. El diablo te ha robado. El diablo ha querido destruir tu vida, destruir tus finanzas, destruir tus posibilidades de vivir una buena vida. Pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús ofrece abundancia. Yo estoy aquí, dice Jesús, para que tú vivas abundantemente. Y abundantemente es en todas las áreas de tu vida. Que tengas abundancia de sanidad, abundancia de paz y abundancia de bienes. Entonces, saca de tu mente esa fortaleza mental de que me tocó ser pobre y seguiré siendo pobre y siendo pobre agrado a Dios. Eso es falso. Te repito, la pobreza es una esclavitud. La pobreza es una maldición. A Dios le pertenece todo. Dios quiere bendecir a sus hijos. Y el problema no es Dios. Dios tiene abundancia. El problema es el corazón del hombre, que no está preparado para recibir la abundancia de Dios. Seguramente que si Dios nos llenara con plenitud de bienes, al otro día nos habríamos olvidado de él. Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Esto es grandioso. Proverbios 13:22. La riqueza del pecador está guardada para el justo. Dios muchas veces ha puesto a trabajar a pecadores y a amontonar riquezas para bendecir a sus hijos, a sus justos. Lucas 6:38 nos da una clave, una de las claves, hay muchísimas en la Biblia, para tener abundancia. Y dice, den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante. Porque con la medida con que tú mides, se te medirá a ti. Con la medida que midan ustedes, se les medirá también a ustedes. Entonces, esto es difícil para entender, porque nosotros tenemos una mentalidad, digamos, una herencia demoníaca que nos enseña a ser egoístas y a querer todo para mí, la ley del embudo, nada para afuera y todo para adentro. Vivimos en esa ley. Si yo doy, pierdo. Si yo doy, entonces me vuelvo pobre. Pero la Biblia es clara. La Biblia
trabaja con principios aparentemente opuestos a los principios del mundo. Dicen, den y se les dará. Y aquí hay que empezar a examinar los corazones. Muy bien. En el Salmo 50:10 dice, porque mía es todo, las bestias del campo, del bosque. Mías son todas las bestias y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece, dice Dios. Y en el versículo 12 dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Entonces Dios es Señor, es dueño de todo lo que hay, de todo lo que existe, aún de tu propia vida, aún de lo que tú crees que es tuyo. Nosotros no somos dueños de nada, entiéndelo. El gran problema es la avaricia, la codicia, el egoísmo que nos lleva a querer tener y amontonar y a querer todo para mí. Pero en el reino de los cielos las cosas funcionan de manera diferente. Entonces, Deuteronomio 8:18 dice, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, claramente dice, el poder para hacer riqueza nos lo da Dios. Segunda de Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, a fin de que usted tenga todo lo que necesita, también abunde para toda buena obra. Entonces no es solamente para mí, sino también para hacer buenas obras. Proverbios 23:7 dice, porque lo que una persona piensa en su corazón, eso es la persona. Tal es él. Entonces hay fortalezas mentales. Soy pobre, no tengo plata. No tengo plata, soy pobrecito. Entonces lo pienso, lo digo y lo recibo. Tristemente es así. Proverbios claramente dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si usted piensa que es un pobrecito, siempre será un pobrecito. Entonces, cambie esa mentalidad. Segunda de Tesalonicenses 3:10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hay un principio y tenemos que trabajar. El trabajo no es una maldición. La pobreza es una maldición. El trabajo no. El trabajo es una bendición. Adán trabajaba en el huerto antes de esta caída. Dios dijo, lo puso en el huerto para que lo labrara. Entonces, el trabajo no es una maldición. Qué bueno poder trabajar, qué bueno poder tener energía, qué bueno ser productivo, qué bueno emprender, qué bueno. Escúcheme, Dios no trabaja con perezosos. Dios no trabaja con perezosos. La Biblia en Proverbios habla claramente, dice, la casa se le cae encima al perezoso y ni se mosquea. No dice nada. Entonces la pereza no tiene nada que ver con que... O sea, tiene que ver con que seas pobre. Muchas personas son pobres por pereza, por falta de diligencia, por no emprender, por estar esperando a que le den y le den y le den. Pobrecito yo, démeme. No, así no es. Tienes que trabajar. El Salmo 1, del 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Mire, no andar en consejo de malos, una condición para que tú seas prosperado. Ni estar en camino de pecadores, no andar haciendo pecado. Ni en silla de escarnecedores, sentarme. Sino que en la ley de Jehová está mi delicia. Y en su ley medito de día y de noche. Entonces, si hago eso, seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Aquí están, léelo.
Medita bien esta palabra, Salmo 1 del 1 al 3. Todo lo que hagas puede ser prosperado si tú no andas en consejo de malos, no andas en camino de pecadores, no te sientas en silla de escarnecedores y te deleitas en la ley de Dios y la haces y la cumples y la obedeces. Salmo 113 del 7 al 8. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlos sentar con los príncipes. La voluntad de Dios es que te sientes con príncipes, que seas una persona de bien, que seas una persona correcta, honesta, pura, trabajador, diligente, esforzado, valiente. Y entonces vendrá la bendición a tus manos. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. La pobreza fue redimida por una corona de espinas. Esta corona de espinas fue puesta sobre la sien de Jesús, sobre la frente de Jesús. Al ser colocada derramó sangre y esa sangre rompe la maldición de la pobreza. Tú no tienes por qué estar sometido o viviendo bajo una maldición. Quita y entiende que no tienes por qué hacerlo. Renuncia, rechaza la pobreza porque tienes al Dios grande y poderoso que te puede prosperar si andas en sus caminos y si andas en perfecta obediencia a su palabra. Bendiciones.